Hola, qué alegría poder compartir contigo una vez más en este maravilloso recorrido que tenemos para poder crecer juntos, no solamente desde el punto de vista humano, sino también y sobre todo desde un punto de vista espiritual. Soy Jairo del Valle y gracias por permitirme llegar hasta tus oídos, con palabras que estoy seguro pueden llegar hasta lo más profundo del corazón si así te dispones el día de hoy. Yo recuerdo algunas de las señoras del campo en el que pasé buena parte de mi infancia decir cuando se tomaban alguna medicina de esas naturales que se pueden hacer con diferentes plantas. Yo recuerdo que ellas decían, yo me la tomo con bastante fe para curarme. Yo me la voy a tomar con bastante fe para curarme. O cosas como, es que yo le tengo bastante fe a ese médico, yo le tengo bastante fe a ese doctor. Y eso a mí me llamaba muchísimo la atención de niño porque como yo siempre me he hecho muchas preguntas locas, a veces sin sentido, eso no solamente en mi niñez, sino también ahorita de adulto, yo cuestionaba ese tipo de cosas que escuchaba. Yo me decía a mí mismo, ¿se le puede tener fe a una planta? Y si se le puede tener fe a una planta, a una matica, entonces, ¿para qué tenerle fe a Dios? Yo sé que son preguntas infantiles, te repito, yo era un niño apenas, pero eran las preguntas que yo me hacía cuando era un chamo, cuando era un niño. Pero eso hizo que yo buscara en el diccionario en aquel momento, te estoy hablando cuando tenía como 9, 10, quizás 11 años de edad. Hizo que yo buscara en el diccionario por primera vez la palabra fe. Yo quería saber qué opinaba la Real Academia Española acerca de esa palabra. Bueno, no sabía que existía la Real Academia Española. Yo buscaba un diccionario porque era un diccionario. Y en la escuela me enseñaron que ahí se buscaban las definiciones. Pero sí, era conocer qué opinaba la Real Academia Española acerca de esa palabra. Y cuando busqué en el diccionario, la palabra fe es definida de la siguiente manera. Presta atención, por favor. Creencia y esperanza personal en la existencia de un ser superior. Colocan entre paréntesis un dios o varios dioses, que generalmente implica el seguimiento de un conjunto de principios religiosos, de normas de comportamiento social e individual y una determinada actitud vital, puesto que la persona considera esa creencia como un aspecto importante o esencial de la vida. Fue la primera definición que yo conseguí, repito, tenía 9, 10 o quizá 11 años de edad. Y eso era demasiado profundo para mí. Yo prefería escuchar yo le tengo fe a la matica o yo le tengo fe a ese doctor. Era demasiado profundo para mí. Pero seguía cuestionándome. ¿Es posible tenerle fe a una matica? ¿A una planta? ¿Es posible tenerle fe? ¿Es posible tenerle fe a una persona? ¿Es posible tenerle fe a cualquier cosa que no sea Dios? En aquel momento no pude darle respuesta a esta pregunta. Y era un niño, repito, era demasiado para mí. Era demasiado para un niño. Pasan los años y busco la definición de fe en Internet. Y me topo con Wikipedia. Usted sabe que Wikipedia es una gran enciclopedia que aparece en Internet que no es confiable, pero es la primera que revisan casi todos los estudiantes porque es casi siempre la que aparece de primera opción cuando buscamos en Google, cuando estamos googleando. Pero Wikipedia no es una fuente confiable, es una fuente donde todo el mundo puede dar su definición, sepa mucho del tema o no, y por eso mucha gente se confunde. Y la definición de Wikipedia que yo conseguí fue la siguiente. La fe, del latín fides, es la seguridad o confianza en una persona, cosa, deidad, opinión, doctrinas o enseñanzas de una religión. Y como tal, se manifiesta por encima de la necesidad de poseer evidencias que demuestren la verdad. También puede definirse como la creencia que no está sustentada en pruebas. Esa es la definición que da Wikipedia. Y además, continúa esta definición, además de la seguridad, producto en algún grado de una promesa. Es decir, Wikipedia me estaba diciendo que la fe no necesitaba de evidencias para poder demostrar una verdad. Y además,
dice que la fe, que la creencia no está sustentada en algún tipo de pruebas. Es decir, Wikipedia terminó enseñándome que la gente que tiene fe está loca. Que la gente que tiene fe está loca, porque si no necesitas evidencia para demostrar la verdad y tu creencia no necesita pruebas, entonces o se está verdaderamente loco o esa no puede ser una verdadera definición de fe. No puede ser. Nosotros vivimos en un mundo en donde todo el mundo le da una definición distinta a la palabra fe. Y lo hace para poder justificar su opinión sobre la vida. Su opinión, no su verdad, sino su opinión sobre la vida. Entonces terminamos cayendo sin darnos cuenta en un fenómeno llamado, presta atención por favor, un fenómeno que se llama increencia. Increencia. Cuando yo estudiaba en el CEDITER, que es un centro de estudios teológicos, uno de los profesores que nos estaban dando clase decía que uno de los grandes retos que debemos combatir en nuestra vida diaria no es la brujería, no es la hechicería, no es ninguna de esas cosas locas. Uno de los mayores retos que nosotros debemos combatir se llama increencia. Tome nota, por favor. Increencia. Y con ese término, con el término increencia, nos estamos refiriendo a un fenómeno que tiene, digamos que tiene como rasgo común la tendencia a dejar de lado las creencias religiosas. Se puede considerar increencia la actitud de prescindir totalmente de Dios o de cualquier realidad trascendente, bien como resultado de una reflexión que conduce a justificar la no existencia de Dios o la imposibilidad de conocerle, o bien simplemente porque no se presta interés a este tema, es decir, no me llama la atención, no me da la gana de estudiar, de hablar, de aprender e investigar acerca de Dios. Eso es increencia. Y un famoso sociólogo y teólogo, que se llama González Cardedal, la describió como aquella forma de vida en la que Dios no está presente como luz que alumbra la existencia. No da razón del origen de la realidad y del sentido de la historia. No funda el hecho mismo de existir ni la vida personal del hombre. Es decir, según esta gran definición que da González de Cardedal, nosotros vivimos en un mundo en el que muchísimas personas, muchísima gente, y estoy seguro que a lo mejor usted ha sido una de ellas, o su vecino, o su mamá, o su familiar ha sido una de ellas, que han decidido vivir su vida prescindiendo de Dios. Es decir, no me interesa que esté Dios en mi vida, no me da la gana que esté Dios en mi vida, y no me da la gana porque no creo que Él exista, no me da la gana. Y como ya sacaron a Dios de su vida, comienzan a creer en cualquier otra cosa. Y vamos a ver gente que se levanta tempranito en la mañanita para ver qué le dice el horóscopo. Prenden el televisor solamente para ver qué dice el horóscopo, para ver qué dice Adrianasi, para ver qué dice Hermes Ramírez, para ver qué dice Hermes Ramírez, para ver qué dice, no sé, Walter Mercado cuando estaba vivo, para ver qué dice el arquitecto de sueños, o sintonizan algún programa de radio por allí porque se hicieron famosos solamente porque leen el horóscopo por internet. Ni siquiera son astrólogos, sino que leen el horóscopo de internet y todo el mundo tiene que estar feliz con eso. Sacaron a Dios de su vida y prefieren saber qué les depara el destino según el horóscopo, según en cómo estén alineadas las estrellas ese día. ¿Usted no conoce no sé, alguna persona que creen en la brujería? ¿Que creen profundamente en la brujería? ¿Por qué creen en la brujería? Porque tomaron la decisión de dejar de creer en Dios. Porque lejos de lo que te dice la gente que practica la brujería, no se puede creer en Dios y practicar la brujería al mismo tiempo, amigo, amiga. O se cree en Dios o se cree en la brujería, pero no se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo. Comentábamos en el episodio anterior que la solución para el problema de pecado en nuestras vidas es Jesús. Un Jesús quien por su pasión, por su muerte y por su resurrección
nos ha rescatado del pecado, es decir, nos ha salvado. Y si Jesús nos salvó, entonces, pregunta lógica, ¿por qué entonces nosotros no podemos experimentar esa vida en abundancia que Él mismo nos prometió? Él llegó a decir, yo he venido para que ustedes tengan vida y vida en abundancia. ¿Por qué nosotros no podemos experimentar esa vida en abundancia? ¿Por qué no podemos experimentar esa felicidad? ¿Por qué no podemos experimentar la salvación? Sencillo, porque usted y yo estamos viviendo en un mundo de increencia. La gente ha dejado de creer en Dios para comenzar a creer en cualquier otra cosa. El requisito principal, mi querido amigo, mi querida amiga, el requisito principal que se necesita para que nosotros podamos experimentar la salvación que nos ha regalado Jesús es creer. Si yo no creo en lo que Jesús ha hecho por mí en la cruz, yo no voy a poder vivir la salvación. La increencia está matando al mundo. Pero creer, es decir, aceptar por fe que lo que hizo Jesús por mí en la cruz me puede hacer una persona feliz y que ser feliz, vivir completamente feliz, es vivir en la salvación que me regaló Jesús. Eso es ser verdaderamente salvo. Claro, la mayor parte de los medios de comunicación en el mundo, las redes sociales, las plataformas digitales te van a decir que es una pérdida de tiempo creer en Dios, que es mejor que creas en las propuestas que ellos te están haciendo. El asunto es que esta es una decisión personal. Nadie, mi querido amigo, nadie, señora, nadie, mi querida amiga, nadie puede obligarte a aceptar la vida en abundancia que te ha regalado Jesús. Nadie. Tú decides si la aceptas o no. La fe no es creer en la matica, como yo escuchaba a esas señoras tan bellas del campo en el cual yo pasé mi infancia. No es creer en la planta. La fe no es creer en el horóscopo. Eso no es fe. La fe no es solamente creer porque sí, como si fuéramos un montón de tontos o un montón de idiotas que no son capaces de pensar por sí mismos. No, señor. Eso es lo que nos quiere hacer pensar la definición de Wikipedia. Y el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 150, dice, leo Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 150. La fe es ante todo una adhesión personal del hombre a Dios. Es al mismo tiempo e inseparablemente el asentimiento libre, es decir, el decirle sí libremente a toda la verdad que Dios ha revelado. En cuanto a adhesión personal a Dios y a asentimiento a la verdad que Él ha revelado, la fe cristiana difiere de la fe en una persona humana. Es justo y bueno, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, confiarse totalmente a Dios y creer absolutamente lo que Él dice. Sería vano y errado poner una fe semejante en una criatura. Es decir, toda mi creencia, todo mi creer, toda mi fe está puesta en Dios. No en la matica, no es que yo crea en la matica, sino que creo en el Dios que creó la matica. No es que yo creo en las estrellas como aquellos que creen en el horóscopo, no. Es que yo creo en el Dios que creó las estrellas. En ese yo creo. Y el numeral 154 va a decir que creer es un acto auténticamente humano. No es contrario ni a la libertad ni a la inteligencia del ser humano depositar la confianza en Dios y adherirse a las verdades por Él reveladas. El que cree, mi querido amigo, mi querida amiga, el que cree es una persona inteligente. Y eso lo sabe la iglesia. Mire, en cualquier otro lugar que no sea la iglesia le van a decir, crea, no importa, crea. Lo más importante es creer en Dios, aunque usted no entienda lo que esté pasando, usted crea en Dios. No. Es que creer te hace una persona inteligente porque te hace buscar razones, porque te hace buscar evidencias.
El que cree, insisto, es una persona inteligente y racional. No es un tonto, no es un idiota, no es un estúpido que cree todo porque sí. No, señor. El que cree en Dios lo hace porque es una persona inteligente. Lo hace porque hay pruebas. Lo hace porque hay pruebas. El numeral 156 también del Catecismo de la Iglesia Católica va a decir: el motivo de creer no radica en el hecho de que las verdades reveladas aparezcan como verdaderas e intangibles a la luz de nuestra razón natural. Creemos a causa de la autoridad de Dios mismo, que revela y que no puede engañarse ni engañarnos. Sin embargo, continúa este numeral, para que el homenaje de nuestra fe fuese conforme a la razón, es decir, a nuestra inteligencia, Dios ha querido que los auxilios interiores del Espíritu Santo vayan acompañados de las pruebas exteriores de su revelación. ¿Escuchó? Hay pruebas de que Dios existe y pruebas de que Dios se ha revelado. Los milagros de Cristo y de los santos, las profecías, la propagación y la santidad de la iglesia, su fecundidad y además su estabilidad en el mundo son signos ciertísimos de la revelación divina, adaptados a la inteligencia de todos. ¿Escuchó? Adaptados a la inteligencia de todos. Motivos de credibilidad que muestran que el asentimiento de la fe, es decir, decirle sí, no es en modo alguno un movimiento ciego del espíritu. Estoy citando el numeral 156 del Catecismo de la Iglesia Católica, que a su vez está citando el Concilio Vaticano I. El día de Pentecostés, toda esa gente que estaba allí le pregunta a Pedro: ¿qué debemos hacer para vivir la vida de Jesús? ¿Qué debemos hacer para ser felices? Y la respuesta de Pedro fue sencilla, pero tajante. Crean en Jesús. Conviértanse. Y entonces, estoy parafraseando a Pedro, y entonces podrán vivir la vida del Hijo de Dios resucitado. No es creer en el horóscopo, amigo, amiga. No es creer en la brujería, ni en la santería, ni en la hechicería, ni ninguna de esas ridiculeces. ¡No! Lo que te va a hacer feliz es creer en el sacrificio que hizo Jesús en la cruz por amor del Padre y para tu salvación, es decir, para tu felicidad. Y la iglesia cree firmemente en esto y lo cree como una evidencia más de que tú y yo hemos sido salvados. Fe y conversión es lo único que nosotros necesitamos para poder vivir la vida que Dios nos ha regalado en Jesús. El libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 13, versículo 38, va a decir: la total justificación la obtiene por Jesucristo todo el que cree. Y la carta a los Efesios va a decir: ustedes han sido salvados por gracia mediante la fe. Y eso no viene de ustedes mismos, sino que es un don de Dios. Búsquelo. Está en la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 8. Es decir, nuestra fe cristiana católica, que es un don de Dios, que es un regalo, es también nuestra respuesta tajante y además una respuesta clara a la iniciativa de amor de Dios. Es la manera en la cual le podemos decir: ¡epa, Dios, sí! Yo creo absolutamente y sin ningún tipo de dudas que tú enviaste y que tú diste a Jesús para salvarnos. Lo creo sin ningún tipo de dudas, porque hay pruebas, porque hay evidencia científica e histórica además, teológica además. No creo por creer, sino que estoy creyendo en ti porque la creación entera es una evidencia de que tú existes.
y que enviaste a Jesús para que nosotros pudiéramos disfrutar de esta creación entera. Es confianza. Es una confianza, es hasta dependencia de Jesús muerto y resucitado, creyendo que es el único, escuche esto, que es el único, y como Iglesia Católica lo creemos, es el único mediador entre Dios y nosotros. La fe, mi querido amigo, mi querida amiga, la fe es la total convicción de que Dios va a hacer su obra conforme a todo lo que prometió Jesús. Jesús dijo, yo he venido para que ustedes tengan vida en abundancia y Dios nos da vida en abundancia. Jesús dijo, yo cambiaré su tristeza en alegría. Y Dios puede hacernos alegres venciendo la tristeza. ¿Ah? ¿Qué mejor que creer en Dios teniendo toda esta evidencia? Por lo tanto, la fe no es creer en algo. No es creer en la matica, como hacía mi gente. No es creer en la abuelita, no es creer en el médico. La fe es creer en alguien con mayúscula y entregarse a ese alguien con mayúscula sin límites ni condiciones. Porque la fe no es un sentimiento bonito. No. La fe no puede medirse por lo emocionado que tú estés. No, Señor. La fe es una decisión que tú y yo tomamos y hace que nos comprometamos totalmente con ese Dios que nos ha regalado tanto. Eso es fe. Por eso la carta a los Romanos dice, si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo, pues con el corazón se cree para conseguir la justicia y con la boca se confiesa para conseguir la salvación. ¿Quiere ubicarlo en su Biblia? Búsquelo. Romanos, capítulo 10, versículos 9 y 10. Y cuando la Biblia habla de corazón y habla de boca, está hablando tanto de lo más íntimo como de lo más externo del ser humano. La fe no solo se siente, sino que también la fe se manifiesta. Esa es la razón por la cual la fe nos lleva a actuar conforme a lo que creemos. Y por lo tanto, la fe cambia nuestra forma de vivir. Si no, no es fe, es otra cosa. Puede ser un sentimentalismo, un sentir bonito. Puede ser una ideología política, claro que sí. Puede ser alguna creencia de cualquier tipo, como la creencia en la matica. Pero fe no es. Al final, querido amigo, mi querida amiga, al final, fe es vivir como Jesús. Un Jesús que vivió enteramente confiado en Dios Padre. Un Jesús que vivió entendiendo las debilidades humanas, porque también fue humano, fue verdadero hombre. Y nosotros que somos más humanos, entre comillas, somos más humanos que Jesús, a veces no entendemos las debilidades de nuestra gente. Por eso cuando se equivocan le caemos a palo. Por eso cuando se equivocan los juzgamos y le caemos a patadas y hasta los botamos de la iglesia. Hasta lo botan de la parroquia o de esa comunidad. Pero Jesús, que fue verdaderamente hombre y que realmente fue humano, verdadero humano, el ser humano más perfecto, si me permiten el término, Jesús se hizo humano, se hizo hombre para poder entender nuestras debilidades. Fe no es solo creer. Fe también es vivir. Vivir como Jesús. La fe en Jesús, en el Cristo muerto y resucitado, nos va a llevar a morir con Él para resucitar con Él. La fe o se manifiesta o no es fe. Por eso hay que vivir como Jesús. La fe que no se manifiesta, diría Pepe Prado, sería como un fuego que no calienta ni quema. La fe, por ser fe, debe ser tanto externa como interna, tanto íntima como pública. Eso es fe, y eso nos lleva a vivir como Jesús.
En Nueva York, en una ocasión, se construyeron dos tremendos edificios, dos rascacielos que eran impresionantemente altos, a 30 metros de distancia uno de otro. Y un famoso equilibrista en aquel momento tendió una cuerda en lo más alto de estos dos edificios gemelos con el fin de pasar caminando sobre esa cuerda. Y por supuesto, todo el mundo estaba a la expectativa. Así que le dijo a toda la multitud: «Me subiré y cruzaré sobre la cuerda, pero necesito que ustedes crean en mí y tengan confianza en que lo voy a lograr». Y todo el mundo le respondió: «Claro que sí, sí, cuenta con nuestro apoyo, sí, creemos en ti, vamos». Así que subió por el ascensor y, ayudándose con una vara de equilibrio, comenzó a atravesar de un edificio a otro sobre esa cuerda floja. Todo el mundo a la expectativa, había un silencio profundo, pero logró atravesar la cuerda y llegó al otro edificio. Todo el mundo estaba emocionado, aplaudían, gritaban por todo lo que estaba pasando, era impresionante. Así que les dijo por segunda ocasión: «Ahora voy a pasar por segunda vez, pero sin la ayuda de la vara. Por lo tanto, más que antes, yo necesito de su confianza y su fe en mí. Crean en mí». Y todo el mundo: «Vamos, sí, creemos en ti, por supuesto, vamos, inténtalo, creemos en ti». Claro, como no eran ellos, todo el mundo se volvía loco. Así que este tipo volvió a subir por el ascensor y comenzó a cruzar lentamente de un edificio al otro. La gente estaba muda de asombro, pero también, cuando lo logró, aplaudió. Impresionante la bulla de todo ese gentío, por fin lo logró. Mira, sin vara de equilibrio, ¡bravo! Entonces este equilibrista bajó y, en medio de las ovaciones, por tercera vez dijo: «Ahora pasaré por última vez, pero será llevando una carretilla sobre la cuerda. Ahora más que nunca necesito de que ustedes crean en mí y que confíen en mí». ¿Cuántos confían en mí? Y el silencio era sepulcral. Nadie se atrevía a creer que esto era posible. «Basta con que tan solo una persona confíe en mí, lo voy a hacer», fue lo que dijo el equilibrista. Todo el mundo estaba en silencio. ¿Quién iba a ser el loco que se iba a lanzar con el tipo? Y una de las personas que estaba allí le dijo: «Sí, yo sí creo que tú puedes. Yo creo en ti, yo confío en ti». Y el equilibrista, para ratificar que esa otra persona verdaderamente creía en él, le dijo: «Si tú verdaderamente confías en mí, vente conmigo y súbete en la carretilla». Eso es creer, eso verdaderamente es creer. No está desde afuera: «Vamos, tú puedes». Es también montarnos en la carretilla. Cuando en verdad le creemos a Jesús, nos subimos en su carretilla. ¿Cuál es su carretilla? Su cruz. Nos subimos a su cruz, muriendo a todo aquello que no nos deja vivir. Esta es la fe que nos permite ver lo invisible. Esta es la fe que nos permite esperar contra toda esperanza, ya que para el que cree, todo es posible. Para el que cree, todo es posible. Dios nos ama. El pecado nos impide poder ver el amor, pero Jesús nos rescató de ese pecado. Y la manera en la que nosotros tenemos para poder vivir esa salvación es creer. Creer en Jesús, creer en el sacrificio que hizo por nosotros allá en lo alto del Gólgota, en aquella cruz. Es creer, pero también y al mismo tiempo es vivir. Vivir como Jesús. No es creer en la matica como mi gente en el campo. Es creer firmemente en Jesús y hacer todo el esfuerzo de vivir tan humanamente como vivió Él. Y vivir humanamente, vivir como Jesús, implica conversión. Porque la forma más concreta de poder manifestar nuestra fe es esa, es conversión.
cuando uno estudia un poco acerca de la Vía Láctea o nuestro sistema solar, nuestro sistema de planetas alrededor del Sol, uno, al ver el primer planeta de nuestro sistema solar, Mercurio, se da cuenta que obviamente es el planeta más cercano al Sol. Y por esta razón, cualquier persona podría pensar que su temperatura es altísima y su calor insoportable, tal cual como si estuviese viviendo en el llano venezolano. Pero esa no es una verdad absoluta, porque la parte que está iluminada por el sol obviamente es caliente. Es tan caliente como tan fría y gélida es la parte que permanece sin la luz del sol. Y solamente cuando el planeta da vuelta sobre su propio eje y vuelve la cara al sol, ese lado que antes era frío, ahora se calienta. Y obviamente se torna mucho más iluminado. Fíjense que hay personas, hay seres humanos que están muy cerca de Dios, están muy cerca de Él, o en la iglesia o fuera de ella. Están muy cerca de Él, pero son personas frías. Son personas que viven en oscuridad, en tinieblas, porque, mi querido amigo, mi querida amiga, no basta con estar cerca de Dios. No basta con eso. Es necesario que usted y yo podamos presentarle nuestra parte más oscura, nuestra parte más terrible, nuestra parte más tenebrosa, porque todo el mundo tiene un lado oscuro. Los argentinos le dicen a esto tener un muerto guardado en el ropero. Todo el mundo tiene un muerto guardado en el ropero, en el escaparate, en el closet. Es decir, todos tenemos una parte de nuestra vida de la que nos avergonzamos y a veces la tenemos bien oculta para que nadie se entere, para que nadie pueda saber qué fue lo que hicimos con nuestras vidas en el pasado. Esa es la parte de nuestra vida que necesita ser iluminada. Y hoy, usted y yo podemos darle la vuelta a Dios para experimentar un cambio total, un cambio absoluto, gracias a la luz redentora. Yo soy la luz del mundo, dijo Jesús. Yo soy la luz del mundo. Ahora, el problema es que hay muchas personas que hablan acerca de la conversión como un cambio de vida. Y esto es cierto, esto es verdad. Pero eso no quiere decir que se reduce solo a un cambio de moral. Porque el cambio de moral es consecuencia del cambio de vida. Y la conversión, mi querido amigo, mi querida amiga, la conversión es mucho más profunda que un sencillo y simple acto de conducta. Hay personas que cambian su conducta, pero que no necesariamente están convertidas y se dejan iluminar por el sol. Fíjate que, por ejemplo, nuestra moneda venezolana es una moneda que está en constante devaluación. Cada vez está devaluando más. En cualquier parte de Latinoamérica o en cualquier parte del mundo conocen la condición de nuestra moneda, conocen la condición de nuestra economía. Por eso, sin nosotros haberlo planificado hace unos años atrás, ahora nosotros cambiamos el bolívar por otra moneda, el dólar, haciendo lo posible para que no se devalúe. Es decir, cambiamos una moneda devaluada, el bolívar, por una moneda fuerte. Por ejemplo, usted va ante una persona y le va a comprar dólares y para poder hacer la transacción usted cambia los bolívares que tiene, le da bolívares y le van a entregar dólares. Entrega bolívares a cambio de dólares. Y la conversión consistió en que yo entregué una cosa en devaluación, y recibí otra a cambio, algo mucho más fuerte, mucho mejor. En este caso en particular, nosotros estamos entregando nuestra vida sin valor, devaluada, tal como está, con nuestro pecado, con nuestros errores, con nuestras equivocaciones. Es decir, estamos entregando una vida devaluada por la gran cantidad de heridas que tenemos nosotros en lo más profundo del corazón, producto justamente del pecado, eso que estuvimos hablando en el segundo episodio. Pero a cambio de eso, a cambio de esa vida que estamos entregando, esa vida devaluada que estamos entregando, vamos a recibir la vida misma de Jesús, la única que en verdad tiene valor y que jamás se puede devaluar. Es una vida que realmente vale la pena. Vale la pena porque es una vida de alegría, una vida de felicidad, una vida de prosperidad, una vida de gozo, una vida de entrega, una vida de esperanza. Es una vida de fe, como hemos hablado en todo el episodio de hoy.
La conversión, mi querido amigo, la conversión no es solo dejar el pecado para vivir honestamente. Hay muchas personas que viven honestamente, pero no necesariamente están convertidos, no necesariamente están manifestando su fe de esta manera. Ni siquiera la conversión es una vida de fidelidad a los preceptos y mandatos del Señor. No, yo voy a hacer lo posible por cumplir los 10 mandamientos de la ley de Dios. No, yo voy a hacer lo posible por cumplir todos los mandamientos de la iglesia. Imagínese si fuera judío, por ejemplo, cumplir con los 613 preceptos de la ley de Moisés. Imagínese usted. Así que la conversión es muchísimo más que eso. Se trata de convertirnos de esclavos a amigos de Jesús, a amigos de Dios. Es pasar de ser personas justas a ser hijos de Dios. No solamente una pequeña criatura que está en el mundo, no. Es pasar de ser justos, pasar de ser criatura, a ser hijos de Dios. Es pasar de no hacerle el mal a nadie. No ve que hay gente que dice, es que yo no le hago mal a nadie, Es pasar de no hacer el mal a nadie a dejar a Dios hacer lo que Él quiera en nuestra vida. Eso es conversión. Y de esa manera nosotros podemos vivir como Jesús. Y vivir como Jesús es la manera más concreta de poder vivir nuestra fe. Insisto, fe y conversión es la manera que nosotros tenemos para poderle manifestar al mundo nuestra nueva vida. La vida en abundancia que nos ha regalado Jesús. La vida en abundancia que ya podemos experimentar siendo personas realmente felices, teniendo fe y manifestando esa fe, convirtiendo nuestras vidas, no como un cambio de conducta, sino como una manera de vivir tal cual vivió Jesús. Muchas gracias por haberme acompañado en la reflexión del día de hoy, que espero que te haya encantado y además de encantarte, que te haya servido para crecer, porque yo mientras estoy aquí conversando contigo, crezco muchísimo, porque tienes que saberlo, no soy perfecto, no lo soy, tienes que saberlo. No soy perfecto, meto la pata y pecado hasta la médula. Pero un día descubrí que Dios me amaba profundamente y ese amor lo quiero compartir contigo. Yo soy Jairo del Valle, @delvallejairo11 en el Instagram, Jairo del Valle Conferencista en el Facebook, mi página personal, jairodelvalle.com. Que Dios te bendiga, que la pases muy bien y nos encontramos en el próximo episodio.